Estudio bíblico número 5. Pregunta: ¿qué pasa cuando un líder cae? Primer bloque en relación al tema. Este estudio bíblico es gracias a la petición de algunos hermanos por la caída en adulterio de un conocido predicador evangélico. Durante la historia ha habido muchos líderes cristianos que han caído en diferentes escándalos, sobre todo de adulterio, tales como Jimmy Swaggart en los años 80. Uno de los más sonados en aquella época contaba con un ministerio de 12 millones al año, con algo de 10.000 trabajadores, Ted Haggard, y otros en diferentes lugares del planeta, conocidos, ¿no? Conocidos, sobre todo predicadores muy conocidos. He usado el término líder a propósito, lo explico más adelante, el por qué. Surgen algunas preguntas, tales como ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasa ahora con la iglesia local que pastoreaba? ¿Qué pasa con él y su ministerio? Estas tres preguntas intentaré responder en este breve tiempo. Seguramente no cubriré todas las expectativas, pero como siempre me esforzaré por traer claridad a la luz de esta escritura, a la luz de la escritura. Segundo bloque, el estudio bíblico. La primera pregunta, ¿por qué lo hizo? Definitivamente uno no puede meterse en la cabeza de cada persona, peor aún en el corazón. Solo nuestro Dios es quien conoce los corazones. Él lo dice en Proverbios 15:11, Jeremías 20:12, Hechos 15:8. Los lineamientos o los requisitos para un pastor se encuentran en las Escrituras, especialmente en las epístolas pastorales. Para ser más exactos, en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Entre algunas de las características de un pastor están ser irreprensible, buen testimonio, no iracundo, no pleitista, no codicioso, marido de una sola mujer, que sepa enseñar, no avaro, no soberbio, amable, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del líder, y este es un término que he oído en las congregaciones, un término que hemos tomado prestado de los extranjeros, este hombre puede caer en una de las tres Fs, ¿no? Alguien ha dicho que esto pueden ser las tres piedras de tropiezo para un líder cristiano, las tres Fs, ¿no? La primera F de fama, la segunda F de fortuna y la tercera F de faldas, ¿no? Para tener una referencia. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan a hacerse famosos la soberbia, el orgullo, el enseñorearse del rebaño de Dios, el cual le ha dado a cuidar, hermanos. He oído incluso entre hermanos decir, ¿no? Ese hermano es mi oveja, dicen. Entiendo la expresión, ¿no? Es decir, que lo vio llegar a los pies de Cristo y seguramente le dio la leche espiritual cuando era recién nacido. Pero las ovejas no son de nadie, hermanos, ni siquiera de los pastores. Las ovejas son de Cristo. Las ovejas son de Cristo, ¿no? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del 15 al 17, cuando el Señor le pregunta a Pedro si lo ama, luego, ¿qué le dice? Que apaciente, que alimente sus ovejas. Hay que tener en claro esto, hermanos. El mismo apóstol Pedro, ¿no? Va a decir justamente en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, del 2 al 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, entiéndese grey como rebaño. La segunda F es la fortuna. Cuando la iglesia se maneja como un negocio familiar, ¿no? El pastor administra finanzas, o se ve como una empresa, o la iglesia es manejada de forma piramidal, ¿no? Donde la última palabra la tiene el pastor principal. Eso no debe ser así, hermanos. En todo caso, la autoridad debe ser en forma de una pirámide trunca, ¿no? En cuya punta, en cuya parte trunca estén pues gobernada por un consejo de pastores, ¿no? Dependiendo de la cantidad, y que la administración, sobre todo las finanzas, esté a cargo de un consejo administrativo, formado o elegido independientemente por la misma iglesia local. Y el pastor no tenga que ver con estas cosas. Solo como en la iglesia primitiva, ¿no? Los siervos, ¿no? Los apóstoles se dedicaban a la oración y la palabra, dice. Y aparte se nombraron a otros 7 hombres para servir las mesas, ¿no? También con ciertas cualidades, ¿no? Esto está en Hechos 6, hermano, búscalo, léelo. El siervo es digno de su salario, pero no de los excesos, hermano. La codicia y la avaricia están al acecho del ministro cristiano. Hay que tener en cuenta esto. La tercera F es de faldas, ¿no? Haciendo referencia a las mujeres, ¿no? La mayoría caen escandalosamente por adulterio, ¿no?
Hay que evitar los peligros. Algunos comienzan con un exceso de confianza, sumado a la lascivia, poder, autoridad, falta de dominio propio y sobre todo la falta de temor a Dios, hermanos. Esta es una fórmula perfecta para la caída inevitable en la fornicación y adulterio de un siervo. La segunda pregunta es, ¿qué pasa ahora con la iglesia local que pastoreaba? Definitivamente división. Algunos estarán a favor, otros en contra. Lo peor de todo no es la caída del líder. Es doloroso ver cómo una iglesia se parte desde adentro hacia afuera. Pero lo trágico de todo esto es que nuestro Señor es agraviado. Es motivo de burla, ofensas, blasfemias, herejías, la falta de temor a nuestro Dios con el mal testimonio, ¿no? Eso es lo terrible en esto en cuanto a la iglesia. Y la tercera pregunta y su penosa respuesta es ¿qué pasa con él, ¿no? con este líder que ha caído y su ministerio? Los teólogos están divididos en este aspecto, ¿no? Están divididos en permisivos y restrictivos. Pero no es lo que yo pienso u otros teólogos piensan, sino lo que Dios dice y establece en su palabra, hermanos. Definitivamente se sufren las consecuencias de estas malas acciones. Tiene que haber disciplina bíblica en la iglesia. Buscar restaurar a este líder que ha caído, pero no puede volver a ejercer el ministerio pastoral, ya que ha roto el primer requisito de 1 Timoteo 3:2 que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Este irreprensible amarra al resto como un tren a los vagones, es como la locomotora que jala al resto de vagones, así es este primer requisito. Se rompe y se malogró todo el tren. Este líder necesita recomenzar todo de nuevo, hermanos, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Soy realmente un creyente nacido de nuevo? Tiene que haber arrepentimiento, un largo camino de restauración y posiblemente el Señor lo siga usando, pero ya no, repito, ya no presidiendo una iglesia local. El Señor tiene sus métodos, hermanos, como dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué interesante. ¿Recuerdan a Jimmy Swaggart que mencioné al inicio? Bueno, nunca volvió a tener un ministerio pastoral famoso, no volvió a ejercer, pero el Señor lo usó de otra manera después de su arrepentimiento y restauración, hermanos. Escribió la Biblia de estudio del expositor. No he tenido la oportunidad de leer, pero he tenido muy buenos comentarios, ¿no? Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pasamos al tercer bloque de nuestro estudio bíblico. Implicancia o la aplicación. El primer punto, bueno, realizo este estudio con mucho temor y temblor, hermano. Ruego a nuestro Señor, fortalezca a sus siervos. Y aquí llego al término más apropiado para un ministro del Señor. Es siervo, hermano, siervo. El pastor tiene que estar con sus ovejas. El pastor tiene que oler a ovejas, hermano. El pastor no es el líder, el gerente general de una empresa, no es el director, no es el inversionista. No es esto no es un negocio, no es una empresa, hermano. El pastor está al servicio de más siervos. Y eso es tremendo porque le servimos a un Dios 3 veces santo, hermano, un Dios santísimo. Este dato nos debería llevar a vivir una vida en temor reverente y dependiente de Él, hermanos. La Escritura dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que este estudio no es para juzgar a nadie, ni mucho menos, ni mucho más, hermanos. Otro punto es la importancia de orar por nuestros pastores. El apóstol Pablo pidió oración por él, ¿no? En varias oportunidades y por diversos motivos. Otro punto es la Escritura dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un siervo de Cristo tiene que ser alguien que se ha preparado, hermanos, que ha estudiado y que sigue estudiando la Escritura, que vive lo que predica. Saber que tiene que rendir cuenta ante Dios y no ante los hombres. Ese es un punto muy importante. Otro punto, que el enemigo no saque ventaja cuando la fama llega, hermanos. Es fácil que el orgullo florezca sin notarlo. Siempre recomiendo tener a un consejero bíblico, a un anciano, alguien que abierto, ¿no? Que cualquier hermano le pueda decir cuando alguien está obrando mal, a los que tienen cargos o mucha popularidad. Esto incluye a los pastores y todo hermano en general, ¿no? Otro punto, cuidado con la fortuna. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice Mateo 6:21. Raíz de todos los males es amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Muy importante tener en cuenta. Y otro punto, cuidado con las faldas. Es muy interesante
Muy interesante que Dios nos habla a través de la Escritura, y cuando nos habla de la batalla y la lucha espiritual en Efesios 6, nos dice que estemos firmes, que resistamos al diablo. Pero qué interesante, hermanos, escucha lo que dice en Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Dice, huye, hermanos. No te dice estar firme, resiste, soporta, pelea. No, dice, huye, hermano, huye de la fornicación. Y esto trae a mi memoria cuando José es acosado por la esposa de su jefe, ¿no? De su amo, ¿no? En Génesis 39, 12, dice, entonces ella lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él lo dejó, él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Ah, interesante, hermano, porque salió desnudo, calato, como se podría decir, José salió huyendo, hermano. Y mira que es lo interesante, porque él no tenía la escritura, la revelación completa, él no tenía la Biblia, como lo tenemos nosotros ahora. Y entonces, ¿qué lo movió a hacer eso? Solo el temor de no ofender a su Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Otro punto y último, a modo de broma y bueno, moraleja, y se acuerdan de esta lección de huir y no confiar en nosotros mismos, les dejo esto, ¿no? El hombre más fuerte de la humanidad fue Sansón, y a consecuencia de una mujer, o de muchas mujeres, cayó. El más sabio, después de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿quién fue? Salomón. Muy bien. Igual, cayó a consecuencia de las muchas mujeres. Ahora mirémonos al espejo, hermanos. No somos tan sabios como Salomón, ni tan fuertes como Sansón. Así que a sujetarnos de nuestro Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza y poner nuestra confianza en Él y no en nosotros, hermanos. Gloria sea a Dios, hermanos. Bueno, así hemos terminado. Si tiene alguna duda o consulta bíblica, escríbame un correo electrónico, y dependiendo del común denominador en las preguntas, con mucho gusto prepararé un estudio bíblico en audio sobre el tema.